Bien, continuando con el desarrollo temático de nuestra asignatura que lleva por nombre Derecho Constitucional, el día de hoy vamos a analizar el tema relativo a la teoría de la Constitución. Y en ese orden de ideas, lo primero que vamos a determinar es qué se entiende por el término Constitución. Y retomando lo que refiere al respecto el Diccionario Jurídico Temático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la palabra constitución deriva del término latino constitunem, que a su vez se compone de los prefijos con y situere, que al español se traduce como establecer o fundar. Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Constitución es un complejo normativo de naturaleza positiva que tiene el carácter de ser suprema, es decir, de jerarquía superior y que fue emitida en un solo momento. De acuerdo a lo anterior, la Constitución como ley fundamental de un Estado prevé la existencia de sus órganos de autoridad, sus facultades, sus limitaciones y establece una serie de derechos en favor de todos los individuos, así como las vías para hacerlos efectivos, los principios y objetivos de una nación y también señala las bases que debe contener toda la ley de carácter secundario, ya sea federal o de carácter estatal. Al respecto, Ignacio Burgoa refiere que la Constitución es un ordenamiento fundamental y supremo de un Estado que establece su forma de gobierno y crea su estructura, proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los cuales se basa la organización e ideologías estatales, regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Considero pertinente también analizar lo que al respecto refiere Raúl Chávez Castillo, quien comenta que la Constitución es la ley fundamental de un país que contiene los derechos fundamentales en favor del gobernado bajo la denominación de derechos subjetivos públicos. Bueno, en este caso hacía referencia al término garantías individuales, garantías constitucionales o derechos humanos, así como su forma o sistema de gobierno. Por su parte, el Diccionario Jurídico Contemporáneo refiere que la Constitución es la ley fundamental de un Estado, es decir, la que establece los lineamientos jurídicos generales para la organización política del Estado y los derechos y obligaciones de sus nacionales. Es la máxima expresión jurídica de la ideología dominante contenida en un texto sancionado por el Estado. Expuesto lo anterior y una vez analizadas las posturas que existen por los distintos autores en relación a qué es una constitución y fiel a mi costumbre vamos a establecer entonces un concepto personal de lo que es la constitución y la voy a definir de la siguiente manera. Es la norma suprema de un país o de un estado que tiene por objeto determinar y establecer la estructura orgánica, la función y distribución de la competencia de los órganos de un estado, así como va a dotar a los gobernados de derechos mínimos para oponerlos frente a sus actos arbitrarios, así como los instrumentos jurídicos para hacerlos efectivos. Ahora bien, en la doctrina existe esta postura de tratar de definir a la Constitución desde un punto de vista formal y otro desde un punto de vista material. Y atendiendo a ello y retomando a Kelsen, este refiere que la Constitución en un sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de las normas jurídicas generales y especialmente la creación de las leyes o conjunto de normas. En el sentido formal, la Constitución es cierto documento solemne que constituye un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales y cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. Por su parte, Badeni refiere que la Constitución en su sentido material está representada por la forma de organización del Estado en un sentido específico y se refiere al objeto
de la organización, es decir, al Estado, con su infinidad de instrumentos, mecanismos y técnicas establecidas para su concreción. Y por lo que respecta a la Constitución en su sentido formal, dice que ésta está representada por el conjunto de normas jurídicas fundamentales que regulan la sociedad política global, la organización del poder para la concreción de los fines de esa sociedad y los elementos de relación que determinan la creación, subsistencia y desarrollo de la comunidad política. Entonces, vamos a concluir que el aspecto formal de una constitución se refiere a ese conjunto de normas o disposiciones que están de alguna manera plasmadas en un cuerpo normativo y que solamente podrán modificarse a través de los órganos que la propia Constitución establece y a través de un procedimiento especial que está contemplado en dicha norma fundamental. Verbo y gracia en el caso del Estado mexicano, el artículo 135, que regula lo que se conoce como el principio de rigidez constitucional, nos establece un procedimiento especial para que se puedan llevar a cabo las modificaciones o reformas a la Constitución, donde además de que las reformas sean aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Congreso de la Unión, a su vez sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas. Y por cuanto hace a la Constitución en su aspecto material, vamos a establecer entonces que esta está representada por la forma en cómo se encuentra organizado el Estado y todos los instrumentos con que cuenta para llegar a la concreción de sus fines. Expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces ahora el tema relativo a la clasificación de las constituciones, y en este sentido es pertinente aclarar que dependiendo del autor que nosotros consultemos, pues existe una infinidad de clasificaciones. Sin embargo, atendiendo a la forma en cómo actualmente se encuentra estructurado la cuestión normativa de los estados contemporáneos, pues traté de retomar las que considero yo que son más apegadas a la realidad. Y en este sentido tenemos que la primera clasificación nos hace referencia a las constituciones escritas y las no escritas. Las constituciones escritas, como su nombre lo indica, son aquellas cuyas disposiciones están contenidas en una o varias leyes que cumplen con las formalidades impuestas en ellas y cuyo carácter fundamental deriva, entre otras circunstancias, de haber sido formuladas con el carácter de normas rectoras que condicionan la validez y vigencia de las normas restantes de aquella norma fundamental. Las constituciones escritas entonces son aquellas disposiciones que se encuentran plasmadas en un texto normativo más o menos unitario, en forma articulada y de manera que se encuentren bien delimitados los deberes, las obligaciones y las facultades del Estado, así como los derechos consagrados en favor de los gobernados, tal y como ocurre en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde bien sabemos pues se contempla una parte dogmática y una parte orgánica, de las cuales vamos a hablar más adelante. En cambio, las constituciones no escritas o consuetudinarias son aquellas cuyos contenidos resultan de la costumbre y de los actos de poder, sin que su carácter fundamental esté condicionado a una formalidad, es decir, de manera escrita. Por lo tanto, es posible que sus disposiciones en algún momento se vean volcadas en un texto escrito, pero su calidad de normas constitucionales no dependerá de esa formalidad. Esto implica entonces un conjunto de normas basadas en prácticas jurídicas y sociales de constante realización, cuyo escenario y protagonista es el pueblo o la comunidad misma, y un ejemplo de ello lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra clasificación es la que hace referencia a las constituciones codificadas o dispersas.
La Constitución codificada es una especie de constitución escrita cuyos contenidos están sistematizados y consignados en un documento jurídico único. Responde a una concepción mecanicista, dicen, que contribuye a darle seguridad jurídica y eficiencia a un sistema constitucional, bajo la condición de que sus normas sean generales y flexibles. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde luego está, todas las normas fundamentales están consagradas en un solo cuerpo normativo. Ahora, las constituciones dispersas, contrario censo, son aquellas cuyos contenidos aparecen expuestos en una pluralidad de documentos jurídicos y costumbres carentes de una organicidad, y que responden sobre todo a la concepción evolutiva del sistema constitucional, tal y como ocurre con la Constitución de Inglaterra. Otra clasificación que encontramos en la doctrina es la que hace referencia a las constituciones rígidas, flexibles y pétreas. Las constituciones rígidas son aquellas en las cuales está claramente establecida la distinción entre lo que es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el poder originario y el que se dice que le da vida y origen a una constitución, mientras que el poder constituido es el poder derivado, es aquel que emana ya de la propia constitución. En este sentido se dice que este tipo de constituciones, sus reformas solamente pueden concretarse si se lleva a cabo a través de un procedimiento extraordinario y completamente diferente al de una norma de menor rango, tal y como ocurre, ya lo mencionamos, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde aparentemente nuestra Constitución, para poder ser reformada, tiene un procedimiento sumamente riguroso, donde ya lo establecimos, además de que se apruebe la reforma que está en disputa o en discusión por la mayoría de los miembros presentes del Congreso de la Unión. Esta reforma a su vez tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas. Luego, entonces, si no se cumplen con estos requisitos, no se puede reformar o modificar la Constitución, a diferencia de una ley secundaria que solamente requiere de ese procedimiento ordinario, donde se hace una iniciativa, una discusión, la aprobación, la sanción, promulgación y la entrada en vigor. Ahora, las constituciones flexibles son entonces aquellas que, a diferencia de las rígidas, cuentan con un procedimiento más sencillo o flexible, a través del cual el órgano legislativo ordinario aplica los mismos procedimientos que para la sanción de las leyes, valga la redundancia, ordinarias. Esto significa que todas las normas, tengan el carácter de constitucional y supremo o no, van a ser modificadas bajo el mismo procedimiento. Y por lo que respecta a la Constitución pétrea, es aquella cuyas disposiciones no pueden ser reformadas jurídicamente, pudiendo la petrificación ser absoluta, relativo, temporal. La petrificación es absoluta cuando está prohibida la reforma de la Constitución y en toda y cada una de sus partes. Por fortuna se trata de una especie de práctica ya inexistente, precisamente porque la tendencia de los estados contemporáneos es a que si en determinado momento las normas constitucionales ya no son acordes a las exigencias de la vida contemporánea, entonces tienen que modificarse. Luego tenemos otra clasificación que hace referencia a las constituciones
originarias o derivadas. La Constitución originaria es aquella cuyos contenidos son novedosos sin que aparezcan expuestos en otros textos constitucionales. Por su parte, las constituciones derivadas son las que se nutren de las cláusulas contenidas en otros ordenamientos similares. Desde luego, la mayoría de las constituciones actuales están dentro de la clasificación de las constituciones derivadas. Es muy difícil que en la actualidad tengamos una constitución originaria por sus contenidos novedosos. Asimismo, tenemos otra clasificación donde se establece que las constituciones se dividen en constituciones federales y constituciones locales, y esto atiende a su ámbito de aplicación. Entonces, las constituciones federales o generales son aquellas que constituyen la ley suprema de un estado que está integrado por entidades autónomas, llamado federación, y al efecto resulta aplicable lo que dispone el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en forma expresa se refiere que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, pero que están unidos por una federación establecida según los principios de la propia norma fundamental. Entonces, en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene vigencia en toda la República. No obstante lo anterior, en cada una de las entidades federativas, así como en la Ciudad de México, cada una de estos gobiernos locales cuenta con su propia constitución, y ello de alguna manera está expresamente también regulado por la norma fundamental en su artículo 116 y 122 constitucional, que regulan lo relativo a los poderes de los gobiernos estatales y lo relativo a la organización política de lo que hoy conocemos como el gobierno de la Ciudad de México. Otra clasificación que encontramos en la doctrina es la que hace referencia a las constituciones otorgadas, pactadas e impuestas. Las constituciones otorgadas son las que, como ley suprema, el gobernante da como gracia a favor de sus súbditos, y nos ponen como ejemplo a las monarquías en el pasado. Por su parte, las constituciones pactadas se refieren a los textos supremos de un estado en virtud de un acuerdo entre sus entidades federativas, el monarca y el pueblo, es decir, participan todas las estructuras del estado en la conformación de este tipo de constituciones. Y finalmente tenemos lo que son las constituciones impuestas, que son aquellas que el monarca se veía impedido a reconocer ante la presión del parlamento o de algún grupo militar u otra forma de poder. Y tenemos finalmente una clasificación que hace referencia a las constituciones normativas, nominales y las constituciones semánticas. Las constituciones normativas están integradas por un contenido sustancial que permite verificar que ellas son efectivamente observadas por los gobernantes y los gobernados, quienes adecuan sus comportamientos a los imperativos plasmados en las normas constitucionales. Es decir, son aquellas constituciones cuyo contenido está acorde a la realidad que se vive en un estado determinado. Las constituciones nominales son aquellas que, si bien su texto responde formalmente a los fines de un movimiento constitucionalista, dista de ser cumplida fielmente en la práctica. Se trata de una constitución propia de aquellos sistemas políticos en transición entre la democracia y el autoritarismo, por lo que se dice que están en un proceso de convertirse en constituciones normativas, es decir, tarde o temprano se va a dar cumplimiento a lo que establecen en sus premisas. Ahora bien, por lo que respecta a las constituciones semánticas, estas son aquellas cuya estructura y finalidad
no responde a los requerimientos de un movimiento constitucionalista, sino más bien a una visión transpersonalista en la cual la libertad y la dignidad del ser humano no son los fines que persigue, sino medios para alcanzar objetivos considerados axiológicamente trascendentes. De lo anterior se desprende entonces que las constituciones semánticas son aquellas cuyas disposiciones sirven para limitar, no sirven para limitar el poder, sino son instrumentos al servicio de los detentores del poder real, aparentando ser constituciones normativas. Entonces, este tipo de constituciones propiamente surgen en estados autoritarios. Bien, una vez que hemos establecido entonces las diversas clasificaciones que existen en relación a la Constitución, vamos a analizar cuáles son las partes que conforman a una Constitución, y en este sentido se establece de forma tradicional que la Constitución está conformada de dos partes. La primera recibe el nombre de parte dogmática y la segunda recibe el nombre de parte orgánica. La parte dogmática es la que comprende todo lo relativo a los derechos humanos y sus garantías para su protección, y en el caso del Estado mexicano se encuentra regulado por los artículos 1 al 24 y 27 al 29, aunque en relación al artículo 29, más que hablarnos de derechos y garantías, contiene la facultad exclusiva del poder público consistente en la imposición de reglas que señalan cuándo pueden suspenderse esos derechos y garantías. Asimismo, se establece qué derechos no van a ser susceptibles de suspenderse y bajo qué condiciones y cuáles no son susceptibles de suspenderse. Ahora bien, la parte orgánica se refiere a la estructura propiamente del Estado, es decir, es la que nos va a establecer cómo se va a ejercer el poder supremo de la Federación y cómo se va a delegar el mismo en lo que se conoce como hace rato hablábamos del poder constituido o derivado, que en el caso del Estado mexicano está regulado por lo que establecen los artículos 49 a 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece entonces cómo va a estar conformado el poder legislativo, cómo va a estar conformado el poder judicial, cómo va a estar conformado el poder ejecutivo, qué requisitos debe cubrir una persona para ser presidente de la República, qué requisitos se exigen para que una persona sea diputado o senador o en su momento ministro de la Corte. Entonces, a todo ello se refiere la parte orgánica. Ahora, esta es una forma de regular lo que es las partes que conforman una constitución. Sin embargo, existen otras opiniones que nos refieren que la constitución puede estar integrada hasta por 6 partes, y son las siguientes. Tenemos lo que es la parte dogmática, concordando con la postura anterior, donde se hace referencia que esta comprende los derechos humanos, las garantías, y se encuentra de alguna manera normada por lo dispuesto en el artículo 1 al 24 y 27, 28 y 29 de la Constitución Federal. Asimismo, se encuentra, por supuesto, la parte orgánica, que regula la estructura, funcionamiento y facultades de los poderes federales y locales, y está representada por lo dispuesto en los artículos 49 a 122 de la Constitución. Tenemos también lo que le denominan la parte de prevenciones generales, que está regulada por los artículos 124 a 136 de la Constitución Federal. Asimismo, se encuentra la parte de prevenciones complementarias, que está en su momento articulada en lo dispuesto por los numerales 30 a 38
y 42 a 48 de la Constitución Federal. Asimismo, nos hablan de una parte filosófica que está contenida en los artículos 39 a 41, así todo lo relativo a la soberanía y que todo poder dimana del pueblo, etcétera. Y finalmente nos hablan de la parte de disposiciones transitorias, que es la última parte de la Constitución, donde obran todas y cada una de las reformas que ha sufrido nuestra norma fundamental. Creo que esta forma de dividir lo que es la composición de una constitución o las partes por las que está entregada una constitución es la que más se apega a lo contenido en nuestra constitución política. Sin embargo, la división de la constitución más aceptada por la doctrina mexicana es la que hace referencia a una parte orgánica y una parte dogmática, es decir, solamente se habla de dos partes y esta última acepción que mencionamos, donde se habla de hasta 6 partes, pues en realidad es poco conocida. Bien, ahora el siguiente tema que vamos a analizar es el relativo a la estructura de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en este sentido vamos a establecer que la Constitución política mexicana se encuentra compuesta por 139 artículos, 9 títulos, mismos que son los siguientes. El título primero habla sobre los derechos humanos y sus garantías. Anteriormente se hacía referencia a las garantías individuales. El segundo título hace referencia a la soberanía nacional. El tercer título hace referencia a la división de poderes. El título cuarto hace referencia a la responsabilidad de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. El título quinto hace referencia a los estados de la Federación y lo que antes conocíamos como el Distrito Federal. Ahora vamos a hablar del gobierno de la Ciudad de México. El sexto título va a hacer referencia a lo relativo al trabajo y la seguridad social, es decir, básicamente estamos haciendo referencia al artículo 123. El título séptimo hace referencia a lo concerniente a las prevenciones generales. El título octavo regula lo relativo a las reformas de la Constitución, el famoso principio de rigidez constitucional del que tanto hemos hablado, y el título noveno hace referencia a lo concerniente al principio de inviolabilidad de la Constitución, que vamos a analizar de manera particular en el siguiente tema, que lleva por nombre principios constitucionales. ¿Y qué entendemos entonces por los principios constitucionales? Estos se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación y a partir de los cuales se dice que deriva todo el ordenamiento jurídico. Por ende, también son llamados como principios fundamentales. Los principios fundamentales o constitucionales que caracterizan a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos son los siguientes. En primera instancia tenemos el principio de supremacía constitucional, que está desde luego regulado por el artículo 133 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En segundo lugar tenemos lo que se llama el principio de rigidez constitucional, que está consagrado por el artículo 135 de nuestra Constitución Federal. Enseguida tenemos lo que se llama el principio de inviolabilidad de la Constitución, regulado por el artículo 136
de nuestra norma fundamental. Enseguida tenemos lo que se llama el principio de legalidad, que está normado por el artículo 16, párrafo primero de nuestra norma fundamental, y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos encontramos lo que se llama el principio pro personas, pero el principio pro persona, este tema lo vamos a desarrollar en la siguiente cápsula.